Hermano, buenos días para todos. Bendiciones del Señor. Roguemos al Espíritu Santo para que en esta mañana de culto se glorifique en la vida de cada uno de nosotros en la exposición de su palabra. Alguien se refiere a la encarnación del Hijo de Dios como el evento más grande que haya sucedido. Y obviamente el Hijo de Dios se haya convertido en Hijo del Hombre, tomando así la naturaleza humana en su totalidad, es magnífico. Eso es increíble, es glorioso. Y vean ahora la escena de cómo fue ese descenso. En el principio, dice la palabra, existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Así que la declaración que se hace aquí en el primer capítulo de Juan es que este Cristo existió antes de su concepción y de su nacimiento, que su naturaleza divina es eterna como el Padre, y así tenemos en Jesús no solo el nacimiento de un bebé, sino la encarnación de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Luego de que el Señor comienza su ministerio en Jerusalén, enseñando al pueblo de una manera tal que se maravillaban e incluso afirmaban que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los líderes religiosos de ese tiempo, y también empezó a evidenciar su poder y control sobre los demonios, la enfermedad, aún incluso sobre los fenómenos naturales, lo que llevó a sus enemigos que ellos también comenzaran a levantarse y a tratar de buscar por todos los medios deshacerse de él. Así que no pensemos que la única humillación del Señor Jesús fue despojarse de su gloria celestial y hacerse hombre. Esa no fue la única humillación de él, sino que también veremos que para alcanzarle la salvación a su pueblo, iba a padecer muchas más humillaciones y malos tratos de parte de los hombres, y todo por el hecho de que lo odiaban. Así que si quieren ver maltrato y odio al extremo, veamos el pasaje de esta mañana y el trato de los hombres hacia nuestro Señor Jesucristo. Les acompaño a que vayamos a nuestras Biblias, al libro, al texto de Mateo, de Lucas, que leyó nuestro hermano Luis. Leemos en Lucas capítulo 23, versículos 1 al 5. Lucas capítulo 23, versículos 1 al 5. Síganme ahí en sus Biblias, así dice la palabra del Señor. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Amén. El texto quiero enfatizarlo con lo que el título que le he dado a la enseñanza, y es la diligencia de los malvados. La diligencia de los malvados. Y veremos tres aspectos. Veremos la primera acusación, la reacción de Pilatos y la insistencia de estos hombres malvados. La primera acusación, la reacción de Pilatos y la insistencia de estos hombres malvados. Veamos entonces en primer lugar la primera acusación. Versículo 1 de Lucas 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Con una sola palabra podemos describir la condición de las personas que constituían la Corte Suprema Judía, conocida como el Sanedrín. Una sola palabra: incredulidad. Estas personas no creían en el Señor Jesucristo, no creían que Él era el Dios encarnado, el Cristo de Dios, y por ende, la reacción de ellos cuando Él aparece en medio del pueblo es de odio y rechazo hacia Él. Incluso el mismo Señor Jesucristo, conociendo el corazón duro de ellos,
les va a decir en Lucas capítulo 22, versículos 66 al 68. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, no creeréis. Ustedes tienen un corazón tan duro, quiso dar a entender el Señor, de tal forma que si les digo que yo soy el Cristo, no lo van a creer. Versículo 68. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Era parte del plan de Dios que el Señor pasara por estas cosas, pero ellos son responsables ante Dios por sus acciones, es decir, por su conducta incrédula. Y es por eso que vamos a ver en estas personas del Sanedrín judío que en cualquier persona incrédula igualmente veremos lo mismo, que cada cosa que hacen no es más que tropiezo, pecado y ofensa a Dios. Eso es lo que hacen los incrédulos y eso es lo que caracterizaba a esta gente del Sanedrín. Tropiezo, pecado y ofensa a Dios. Es lo que veremos en estos momentos. Luego de que los del Sanedrín le hacen un juicio injusto al Señor en su intención por asesinarlo y deshacerse de él, ahora lo llevan hacia Poncio Pilato, gobernador romano sobre Judea y Samaria, para que éste dicte definitivamente la sentencia, ya que ellos no tenían el poder para hacerlo. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿quién era Poncio Pilato? Era el gobernador romano sobre Samaria y Judea, aunque es conocido sobre todo por su desempeño en la localidad de Judea. Ahora, con su rango de poder en la sociedad, tenía potestad o poder de un juez supremo, lo que significaba que ostentaba la autoridad exclusiva para ordenar la ejecución de un criminal. Él lo podía hacer. Pero quizás su responsabilidad más crucial fue la de mantener la ley y el orden, algo que intentaba hacer por todos los medios en esa región en la que él era gobernador. Ahora, por los evangelios sabemos que él era orgulloso, cruel, probablemente era tan supersticioso como su esposa, pero sobre todo, como todos los relatos del juicio de Jesús ante él lo indican, era egoísta, deseando estar bien con el emperador. Este hombre odiaba completamente a los judíos, quienes, según él lo veía, siempre le estaban causando problemas tras problemas tras problemas. Los odiaba Pilato a los judíos. Algunos lo llaman inflexible, inmisericordia y obstinado. Hombre que repetidamente castigaba sin juicio previo y cometía muchísimos actos de crueldad. A este hombre Pilato le daba gusto molestar a los judíos, hasta el punto de usar el tesoro del templo para pagar un acueducto. También hizo entrar los estandartes romanos a Jerusalén, es decir, los símbolos patrios romanos, demostrando su hegemonía, su control y poder. Además, profanó el templo al introducir en él sus escudos de oro con las imágenes inscritas con los nombres de sus dioses paganos. Con eso molestaba mucho a los judíos. Ahora, los del Sanedrín no se quedaban atrás. Seguramente odiaban a Poncio Pilato como odiaban que Roma estuviera ahí en Jerusalén. Sin embargo, miren, aparte de que se odian mutuamente, le llevan al Señor hacia él para que lo juzgue y condene. Aquí tenemos dos polos opuestos: los judíos religiosos y los paganos idólatras, que no se gustan entre sí. Es como la gente del mundo de hoy. La gente hoy no se gusta entre sí, se tiran unos a otros, pero están todos siguiendo una misma causa: el odio por el Señor Jesucristo. Ahora miren lo que pasa cuando lo llevan al Señor. Versículo 2 de Lucas 23. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Lo primero que notamos en estos momentos es que los líderes judíos no entraron directamente a la presencia de Poncio Pilato. Ellos se habían limpiado ceremonialmente para la celebración de la Pascua ese día.
Y es por eso que no querían contaminarse entrando a la morada de un pagano. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículos 28 y 29. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, residencia del gobernador. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Ven? No querían contaminarse con un incrédulo. Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Es Pilato quien sale de su morada, seguramente molesto por la actitud arrogante y de desprecio de los líderes judíos, y les pregunta sobre el Señor Jesús que tienen allí capturado, a lo que le responden. Versículo 30 de Juan 18. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Quiero que tengan presente, todos los creyentes que estamos aquí, quiero que tengan presente, antes de mostrar cuáles son las acusaciones que estos hombres tienen contra el Señor, que una de las cosas más difíciles y crueles que puede experimentar un creyente verdadero de parte del mundo que lo aborrece es que le inventen cosas que no ha hecho y que por eso lo odien y lo desprecien. Eso es injusto, eso es perverso, pero ocurre. Bienaventurado soy, dice el Señor Jesucristo, si por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11. El Señor nos advierte que si damos testimonio de la verdad como debe ser, nos inventarán cosas que no hemos hecho solo porque nos odian y desean hacernos mal. Eso ocurre. Aquí en estos momentos tenemos a nuestro Señor Jesucristo siendo testigo de cómo los líderes judíos le inventaban cosas de él a Poncio Pilato, solo con el pretexto de que lo sentenciara a muerte. ¡Cuánto odio! ¡Cuánto odio! Hemos hallado a este hombre que pervierte a la nación. En otras palabras, este hombre está tratando de poner a nuestra nación en rebelión en contra de Roma, es lo que dicen. Cuán despreciables e insensatos son los líderes judíos. Solamente alguien con un corazón duro puede negar al Señor Jesús y decir cosas sucias acerca de él. Miren, fue a la nación judía donde vino el Señor. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren, Dios se hizo hombre y llegó a la nación judía, donde ellos, a traerles palabras de vida eterna, a alivianar su carga, a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a hacerles mucho bien y a decirles: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Miren toda la bondad de Dios para con los judíos. Y lo que van a hacer es inventarle cosas porque no lo querían. No querían sus enseñanzas, lo odiaban. ¿Ven cuánta maldad hay en el corazón de esta gente? Esta gente es mala, es perversa. Es perversa como todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué motivos daban ellos para decir que el Señor pervertía a la nación judía? ¿Cuáles eran sus motivos? En primer lugar, este hombre prohíbe dar tributos al César. ¿Ven la mentira? El Señor nunca dijo eso. Acompáñenme a Lucas capítulo 20, versículos 21 al 25. Lucas capítulo 20, versículos 21 al 25. Así dice la palabra de Dios. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente
y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César, ven, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor aquí en este versículo 25, con la expresión dad a César lo que es de César, está indicando que sí hay que dar tributo al César. Sin embargo, los líderes judíos decían del Señor que había dicho que no debían pagar tributo. Y en segundo lugar dicen que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Qué es cierto aquí? ¿Qué es cierto aquí? Que el Señor es el Cristo, el ungido, el Mesías de Dios. No se os olvide nunca eso. Además, Él es el rey y gobernador de todo lo creado, como también rey y señor de los que creen. Sí, es un rey. Y la mentira que los líderes judíos le dicen a Pilatos es que el Señor está pretendiendo ser rey en el sentido político, como si compitiera con César. Esa es la intención de ellos. Juan capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey en ese sentido político, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando el Señor vio que el pueblo, luego de que había sanado a muchos y los había alimentado, intentaba hacerle rey en ese sentido que es político, inmediatamente se apartó de ellos porque esas no eran sus intenciones. ¿Ven la mentira? Sin embargo, las acusaciones eran que él pretendía ser rey en sentido político, oponiéndose a César. ¿Cuánta mentira? ¿Ven la mentira? Ahora, Pilatos se estaba dando cuenta de que los líderes judíos no estaban ofreciendo ninguna prueba para apoyar sus mentiras. Tampoco dieron ejemplos específicos de la mala conducta del Señor, ni presentaron testigos falsos, nada. Además, Pilatos seguramente tenía conocimiento de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, de la purificación del templo y de las grandes multitudes que escuchaban al Señor cuando les enseñaba. Él sabía eso. Otra cosa, para personas que odiaban en Roma, para personas que odiaban a Roma, era muy raro que quisieran deshacerse de alguien que expresara sentimientos antirromanos. Como si quiere hacerse rey, irse en contra de César, vamos a venir nosotros que odiamos a César a acusarlo delante de César. No tenía sentido eso. No tenía sentido. Ellos querían dar a entender eso a Poncio Pilato. Este hombre está en contra de César, pero venimos a acusarlo para que ustedes sepan que está en contra de César. Eso no tiene sentido. Ellos hubiesen querido que estuviera en contra de César, pero son puras mentiras que inventan. Los líderes judíos eran unos mentirosos. Pilato lo sabía, como también sabía que la verdadera razón por la cual querían matar al Señor era porque lo odiaban y le envidiaban, como lo indica Mateo 27, 18. Ellos lo odiaban, era la razón. Ahora vean la reacción de Pilatos, lo que nos lleva ahora al segundo punto, la reacción de Pilatos. En estos momentos Pilatos deja a los líderes judíos afuera y él entra con el Señor al pretorio, es decir, a su guarida, a su casa, para interrogarlo en privado. Pilatos debía ser directo y le hubiera preguntado al Señor si él era un rey en sentido político, que tenía soldados y un reino terrenal. Y seguramente la respuesta del Señor hubiese sido no, y se hubiese acabado cualquier duda o sospecha. Pero lo que hizo fue repetir la acusación de los líderes judíos. Vean lo que dice el versículo 3 de Lucas 23. Entonces Pilato le preguntó diciendo:
¿eres tú el rey de los judíos? Es la pregunta que les hace. En otras palabras, ¿tú, rey de los judíos? ¡Qué absurdo! Es absurdo que tú seas rey de los judíos. Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. O podría ser, es como tú lo dices. Esta es una respuesta afirmativa. Él está diciendo sí. Él está diciendo sí, soy el rey de los judíos. Ahora, en Mateo capítulo 26, versículo 25, él respondió, tú lo has dicho. También es afirmativa, sí. Y en Juan capítulo 18, versículo 37, respondió, tú dices que yo soy rey. Significa también que sí. Él está diciendo sí. En ambos casos responde afirmativamente. Ahora, veamos en qué sentido el Señor le explica a Pilatos su reinado. Juan capítulo 18. Aquí le explica cuál es el sentido de su reinado. Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. Vean lo que el Señor va a decir aquí. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Señor está dejando claro a Pilatos que su reino primordialmente era un reino espiritual, cuyas armas son espirituales, cuyo objeto es gobernar en el corazón de los hombres, incluso que los que hacen parte de su reino, también son gobernados por este Señor. Eso es lo que pasa aquí. Aunque esos que son míos estén en el mundo, no son de este mundo. ¿Ven, hermano, la respuesta? Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor otra vez le deja claro a Pilatos que él es verdaderamente un rey, que además nació siendo rey y que además nació con el propósito de ser rey. Él desde el cielo vino al mundo para mediar entre Dios y los hombres y para traer salvación al pecador. Este es el rey. En nada se compara con el César. Pero además de eso, vino a dar testimonio de la verdad acerca de la salvación del hombre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Este es el rey. ¿Qué tiene que ver César con este rey? Claramente Pilatos pudo ver que en él no había ninguna intención de pelear con Roma. Por lo que sale del pretorio y le informa a los del Sanedrín que no hay ningún problema con el Señor. No hay problema. Él no es ninguna amenaza para Roma. Versículo 4 de Lucas 23. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Claro, porque no tenía ningún delito que acusarle. Él es perfectamente santo, perfectamente justo. No hay delito en él, en este rey soberano. No lo hay. Ahora, mientras que los líderes judíos estaban acusando al Señor sin justificación y prueba alguna, por lo que fueron descubiertos en su mentira, Poncio Pilatos sí tuvo las pruebas suficientes para darse cuenta de que el Señor Jesús era inocente de los cargos que lo inculpaban. Era inocente. Sin embargo, los líderes judíos no se iban a quedar quietos en su intención porque los romanos asesinaran al Señor.
Lo que nos lleva al tercer punto. La insistencia. La insistencia. Lucas 23, versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Definitivamente, a los líderes religiosos judíos no les gustó la respuesta de Pilatos acerca de la inocencia del Señor. Eso los encendió más en su ira. Esta gente verdaderamente odiaba al Señor. Y era tanto su deseo por quitarlo del camino, que la palabra porfiar, que aparece en el texto, pero ellos porfiaban. Esta palabra porfiar indica que ellos seguían y seguían insistiendo en que se determinara la culpabilidad del Señor. No iban a parar, no paraban nunca. Iban a seguir. Ellos no iban a parar hasta que se cumpliera su deseo de que se determinara culpable el Señor y lo asesinaran. Esa es la palabra porfiar ahí. ¿Ven la insistencia? ¿Ven la perseverancia de estos hombres en hacer lo malo? ¿Lo ven? Y miren cómo continúa la acusación. Vean lo que le dicen ahora. Alborota al pueblo. Es decir, mueve los ánimos del pueblo de tal manera que ellos adoptan una actitud de rebeldía y hostilidad hacia Roma. Vean lo que está inventando ahora. Y la idea es que por donde va siempre hace lo mismo el Señor Jesús. Dice, partiendo de Galilea, seguramente pasando por Samaria, llegando a Judea, específicamente a Jerusalén, donde están los líderes judíos, los cuales se han dado cuenta de que el Señor, con su enseñanza, alborota al pueblo. Eso es lo que ellos dicen. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira sin fundamento! Si alguien sabía enseñar, era el Señor Jesucristo. Si alguien tenía la didáctica adecuada para transmitir un mensaje, era Él. Si alguien traía un mensaje de mensajes, el mejor mensaje de todos, era Él. Y por eso le decimos a las personas que no creen, el mensaje de que crean es de Él, para que crean y se arrepientan y escuchen la voz de Cristo y dejen de ser tan duros. Él es el que dice, arrepientan y crean. Él es el que lo dice. El Señor le enseñaba al pueblo la palabra de Dios, el evangelio. Él traía con sus enseñanzas buenas nuevas de salvación e invitaba al pueblo a una vida llena de virtud, dignidad, a una vida santa. Los únicos que se trastornaban y alborotaban eran los incrédulos líderes religiosos judíos, porque lo odiaban y no querían sus palabras. Eran los únicos alborotados aquí. Alguien decía lo siguiente: los dirigentes judíos discreparon vehementemente con el veredicto de Pilato, motivados por el odio depravado hacia Jesús. En lo que a ellos respecta, la exoneración que Pilato hiciera de Cristo no era el final de la historia. Olvídense que vamos a quedarnos quietos. Los dirigentes no tenían ningún interés en la justicia, sino que tan solo querían que Pilato se amoldara al odio que sentían. Ellos no tenían ningún caso judicial, no había evidencia válida y no tenían testigos. Lo único que les quedaba era tratar de intimidar a Pilato para que lo declarara culpable, para que declarara culpable a Jesús y lo matara. Cierro la cita. ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué tremendo odio tenía esta gente por el Señor! Sin embargo, a pesar de que todo estaba dentro del plan de Dios, el Señor había de padecer todas estas cosas como el siervo sufriente de Jehová. Esta gente sí que era culpable por sus acciones. Dios es soberano para que el Señor muriera y trayera salvación, pero ellos eran responsables por ser incrédulos y vivir impíamente. Y aunque ellos pensaron que matando al Señor iban a acabarlo,
Y aunque lo mataron, se equivocarían. Se equivocarían. Porque Él con su muerte venció la muerte. Y así su pueblo no tendría más temor de la muerte, ni sería más esclavo del pecado, ni reo del diablo. Más que vencedores somos gracias a la obra de Cristo en la cruz. Gloria a Cristo. Vamos a aplicar esta enseñanza de hoy y terminamos. La primera aplicación que traigo para los creyentes es la siguiente. Al Señor Jesucristo no solo lo odiaban los dirigentes judíos, no solamente ellos. El pueblo que en algún momento lo aclamaba terminó diciendo: crucifícale, crucíficale. Incluso el Señor también lo odiaba a los gentiles. Todo esto le generó a él mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Y lo que vimos hoy, vemos cuánto está soportando. Esto es humillación. Esto es humillación. Está calladito soportando la injusticia. Y todo con el propósito de salvarte, creyente. ¿Y sabes qué? Lo logró. Él te salvó. Y la idea de tú estar aquí indica que tú estás viviendo una vida santa en consecuencia de lo que Él hizo por ti. Él murió en la cruz por ti para que tú seas santo. Él murió en la cruz por ti para que tú aborrezcas el pecado. Él murió en la cruz por ti para que tú vivas para Él. Él murió en la cruz por ti para que tú le honres con tu vida. La vida cristiana es una vida de valientes, de personas que tienen coraje y determinación, una firme convicción de lo que son ahora y de cómo deben vivir. La vida cristiana no es para cobardes, porque a los cobardes los aborrece Dios y esos no entrarán en la gloria eterna. La vida cristiana es para aquellos que están dispuestos a darlo todo por el Señor, aún la vida. Y esto es contigo, creyente. Esto es contigo. No juegues a ser creyente. Sé creyente. En segundo lugar, el Señor nos advirtió que si a Él lo persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Si se mezclan con el mundo, no les van a decir nada. Si se portan como los impíos, no les van a decir nada. Miren, si a Él lo aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. Eso es bíblico. Por eso te digo, creyente, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de tu Señor. Lucha, creyente. Lucha. No te dejes vencer de lo malo. Y recuerda que el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Y aunque sufras y padezcas como cristiano, nada se compara con la gloria que viene para ti. Y quiero hacerle una invitación a aquellas personas que no creen y que están aquí con nosotros en estos momentos. Para las personas que no creen en el Señor Jesucristo y que están aquí en estos momentos y que hoy amanecieron con vida y están en este lugar, les digo que el Señor hoy les dio la oportunidad de arrepentirse y de creer en Jesucristo. Por eso amanecieron vivos hoy.
Cada día que tú incrédulo amanezcas vivo, Dios te está diciendo arrepiéntete y cree. Entiende eso, por favor. Te digo que la vida sin Cristo no tiene sentido. No lo tiene. Una vida así nunca podrá satisfacerle nada. Por mucha posesión que tengas, por mucho placer que experimentes, por mucho que logres cosas en esta vida, siempre habrá un vacío en tu alma, siempre, y tú lo sabes. Tu esperanza se limita solamente a las cosas que alcanzas a ver en esta tierra cansada y agotada y que va pasando junto contigo. No desprecies tu vida yendo detrás del viento, porque al final no alcanzarás nada. Todo lo que procures en esta vida sin Cristo es nada, es pérdida, porque alejado de Él, nada puedes hacer y no habrá salvación para ti. Tu única esperanza es que te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesucristo. Y te digo una cosa, búscalo en tanto Él puede ser hallado. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey de los cielos, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por todo este tiempo que hemos experimentado como tu buena dádiva hacia nosotros como creyentes. Ruego para que tu palabra nos haya llenado, Señor, a cada uno y nos constituya en creyentes verdaderos, y a que los que no creen hayan escuchado con oídos atentos para creer y vivir para ti. Gracias, mi Señor. Permite que podamos gozar en este tu día santo y glorificarte en todo lo que vayamos a hacer. Gloria a tu nombre por siempre. Te ruego todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.